almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Cómo vivían los romanos, que nos da una pauta y una idea general de la carta de una mejor manera. Y eso es lo que estamos viendo precisamente, historia, cultura, un poco de lo que vivían ellos. Hemos visto hasta el día de hoy varios aspectos muy importantes. Hemos visto la importancia del Coliseo romano. Y con el Coliseo romano, una de las cosas que hemos visto con el Coliseo romano, hemos visto de más amplia manera lo que significa esto y cómo se emplea esto. Y hoy miraremos la segunda parte del Coliseo romano, específicamente los espectáculos en el Coliseo romano. Número 2, hemos visto también hasta el día de hoy la construcción de las calles, cómo se construían las calles, cómo andaban, qué fueron las leyes que dieron los emperadores para mejorar el sistema vial, para mejorar el tráfico en las calles, cómo es que extendieron lo comercial en la noche y lo normal durante el día para ellos. Hemos visto también cómo comían los romanos, vimos el triclinio, vimos las camas, vimos los doctos, vimos los domios, que son palabras latinas que hablan acerca de las casas y cómo vivían los romanos. Vimos también el vestido, lo que vestían los romanos, cómo vestían los romanos, tanto los hombres como las mujeres, cómo vestían los jóvenes hasta los 17 años, cómo vestían después de eso los jóvenes, cómo vestían los políticos y cómo vestía la gente normal, cómo vestían los esclavos, qué joyas utilizaban y el contexto de esto. Vimos también la educación, vimos que también que en la educación pues solamente los niños, la educación primero, como veíamos, no era pública, eso fue algo que los romanos trajeron. Vimos que aprendían 3 cosas importantes: la aritmética, la escritura y la lectura. Era lo que hacían los romanos, lo que aprendían los romanos en su parte de la vida. Y después de ello, muchos de ellos entraban a la parte de oratoria, y una vez más todo esto ya era paga. Era la gente que iban a ser políticos, y la oratoria tenía que ver con el arte de orar, el arte de argumentar, el arte de navegar en cuanto a las políticas, a cómo convencer a la gente, a cómo extender discursos, cómo explicarle esto a ellos. Entonces, y finalmente, en las últimas 2 partes vimos cómo es el gobierno. Roma, en el tiempo que se escribe la Carta de Romanos, se vive en una idea de imperio. Primero Roma fue una monarquía, quiere decir que había un rey. Vimos después de ello que Roma se extiende a una república,
y después finalmente se hace un imperio y termina siendo un imperio Roma. Y vimos brevemente cómo es que estos vivían, vimos lo que significa la SPQR, que es el Senatus Populus que Romanus, eso es lo que estábamos viendo la vez pasada. Vimos también la importancia de la ley, cómo es que la primera constitución dentro de un gobierno secular se escribe en Roma. Ciertamente las primeras leyes son las judías y se escriben en el Sinaí, pero en cuanto a un gobierno, cuando al mundo secular, cuando al mundo pagano, Roma es quien instituye realmente eso, y eso es lo que se llama la ley de las 12 tablas. Vimos también con detalle la importancia de la religión. Y de la religión tal vez lo que me gustaría que tuvieran en mente, que se enfocaran totalmente a la religión, es que la religión tenía 12 dioses, ¿ok? Los 3 dioses más importantes, solo es lo que le llaman ellos la tríada capitolina. El primer dios es Júpiter, el segundo dios es Juno y el tercer dios es Minerva. Son los 3 dioses romanos más importantes. Júpiter es Zeus en griego, Juno es Hera en griego y Minerva es Atenea en griego. Así que son los mismos dioses, pero el nombre romanos. El resto de los dioses los mencionamos también. Los otros 9 dioses son así como se van a mencionar. Marte, que es Ares en griego, Febo, que es Apolo en griego, Venus, que es Afrodita en griego, Diana, Artemisa, Neptuno, Poseidón, Baco, Dionisio, Mercurio, Hermes, Vulcano, Hefesto y Ceres, Demetria. Y esos eran los dioses que adoraban literalmente los romanos. Veíamos que con la expansión del Imperio Romano, con la nueva toma de nuevos pueblos, con la nueva toma de nuevas aldeas, con la nueva toma de nuevas culturas, lo que sucedía es que no solamente tomaban las ciudades, sino que adoptaban muchas de las religiones que estos tenían y las cambiaban, les daban un toque y luego las ampliaban a su cultura totalmente romana. Una de las leyes que vimos que es muy importante, y hablábamos de esto, era la que se llama los lares penates. Los lares penates indica la exclamación, la petición, las plegarias, las oraciones a los antepasados, quienes ellos creían eran los protectores de la familia, quienes se representaban a la entrada de la casa, donde había un altar, y aquí es donde ponían estos pequeños muñequitos, que de alguna otra manera eran sus familiares pasados, a quienes les prendían velas y de alguna otra manera les adoraban constantemente. Los lares eran realmente ellos, ¿verdad? Y los penates era lo que se considera como ángeles, ¿verdad? Como protectores angelicales. Así que ellos también creían en la idea de los ángeles, pero le llamaban penates y no lo relacionaban totalmente con Dios, o sea, con Jehová. Y hoy en día vamos a continuar, viendo las últimas partes de la cultura grecorromana. Vamos a ver 3 partes el día de hoy en cuanto a Roma. Primero, vamos a ver la parte del agua. Con ellos se incluyen los acueductos, se incluyen las termas y se incluye la calefacción. Segundo, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver precisamente los espectáculos, y la idea de los espectáculos tiene que ver con cómo se hacían los espectáculos en aquel tiempo. En esta parte de los espectáculos vamos a ver no solamente a los coliseos, a los gladiadores, también a los animales que utilizaban, y no solamente a los animales que utilizaban, sino miraremos una estructura de cómo estaba el coliseo romano y cómo se usaba en aquellos tiempos. Y finalmente miraremos la parte del ejército militar, la importancia del ejército militar, cómo es que Roma, hermanos, pasa de ser simplemente una monarquía de 6,000 soldados a literalmente una monarquía que tenía aproximadamente más de 250,000 de soldados. Es algo increíble, hermanos, y la táctica romana que se utiliza hasta el día de hoy por parte de los ejércitos militares, es muy interesante cómo pensaban ellos, y escribiendo en guerras, escribiendo en debates, escribiendo en estrategias bélicas. Los romanos por excelencia son los mejores de todo el mundo, porque no utilizaban en aquellos tiempos lo que se utilizaba el día de hoy. También ellos fueron los que vinieron e hicieron muchas de las cosas que se hacen el día de hoy.
o que se ampliaron el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver ello, miraremos la vía sacra, miraremos cómo se instituye el ejército, y en esa parte finalizaremos, si Dios permite. Ojalá hayan aprendido un poco acerca de Romanos, y vamos a ver brevemente una vez más, como les decía, esta parte de Romanos. Veamos la importancia del agua. ¿Cómo le das de tomar a tanta gente? ¿Cómo funciona el sistema del agua? Levante la mano quien vive en Elgin, hermanos. ¿Okay? Ustedes que viven en Elgin saben y comprenden en cuanto a el agua, que recibimos nosotros el agua del río Fox. ¿Todos saben eso, eh? Okay. Hay un sistema de purificación de agua, y después recibimos, y esa es el agua que la mayoría de nosotros toma y utiliza. Okay. La mayoría de las tuberías de agua que se encuentran en Elgin son subterráneas, lo cual funciona muy bien en Elgin, en Illinois, porque en toda la vida que yo he tenido aquí en Illinois solamente he sentido un temblor, un sismo, una mañana como a las 4 a.m. Y la razón por la cual es esto, hermanos, es porque no hay montañas en nuestro alrededor. A diferencia de nosotros, cuando tú vas, por ejemplo, a otros lugares como Roma ha sido debatido. Últimamente Italia ha tenido como 3 terremotos, lo cual estropearía totalmente el sistema de agua subterráneo. Pero ¿para qué se utiliza el agua? Con el agua podemos beber, con el agua podemos cocinar, con el agua nos podemos asear, con el agua podemos sembrar, con el agua le pueden dar de beber a los animales. Sin agua no hay vida, hermanos. ¿Ok? El agua era un símbolo de prosperidad y riqueza, y no solamente en Roma, sino en todo el Medio Oriente. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús se hacía un pozo, el cual servía como una herencia para las familias después de ellos, como el pozo que se encuentra en el monte Oreb. Hasta el día de hoy puedes tomar agua de él todavía. El pozo que se encuentra en la ciudad de Berseba, donde estaba Isaac, hasta el día de hoy puedes tomar agua todavía. Pero luego se podía poner una cisterna, que era distinto a un pozo. Y las cisternas, hermanas, que se empleaban, pues realmente costaban mucho dinero en aquel tiempo. Tener una cisterna en tu casa era una prueba de dinero. Tienes dinero, tienes prosperidad, puedes hacerlo. Ahora, el imperio, hermanos, lo que hace es algo increíble. Lo que hace el imperio es que les va a proveer agua a todos aquellos que están bajo el imperio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo le pueden proveer agua a tanta gente? Y el agua, hermanos, es de suma importancia a través de la carta de Romanos, y miraremos en otras partes de la escritura. ¿Cómo se puede emplear tanta agua? Esa es la primera que nos vamos a hacer. ¿Han escuchado alguna vez los acueductos? ¿Alguien ha visto un acueducto en su vida? ¿No? Ok, los acueductos. Los romanos, por excelencia, hermanos, hablando de arquitectura, esta idea de los arcos viene de los romanos. ¿Ok? Así que en Nueva York, por ejemplo, en Central Park, el puente que tiene arcos. En México, en Querétaro, hay arcos. Toda la idea de arcos viene de los romanos, hermanos, porque se dieron cuenta que no necesitaban bases ni columnas, que el mismo arco podía soportar el peso de arriba, que cuando ponían las piedras en ese diseño podían soportar el peso de arriba. Pero construir acueductos, hermanos, indicaba algo fenomenal. Miren, aquí están las ruinas, y así es como se ve en aquellos tiempos. Primero, por la ingeniería que tenían, la mayoría de piedras, pero la pregunta que se hacen es, ¿por qué se hacen por afuera los acueductos, o sea, los ductos de agua? Es lo que significa. ¿Por qué se hace por fuera y no por qué se hace de una forma subterránea, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué los acueductos se hicieron al aire libre por fuera y no de una forma subterránea? ¿Era más fácil, ok? Sí. Era más fácil hacer eso, hermanos, que simplemente hacer una serie de arroyo. Si se hiciera una serie de arroyos, si se excavara y se hiciera como un río para llevar a todos lados, ¿no sería eso más fácil? ¿Por qué lo hacen por fuera y no en la tierra y no subterráneo, como se hace el día de hoy? Contaminación. Primero, contaminación, muy bien.
terremotos. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando uno va a excavar el día de hoy en la casa, ¿qué es lo que te dicen? Ok, vamos a hacer vas a poner una cerca, vas a hacer un hoyo, ¿y a quién le tienes que hablar? A Yuri. ¿Ah? Y le hablas a Yuri. ¿Saben quién es Yuri? Ok. Y le dices, Yuri, voy a hacer esto, y dice, ok, van a tu casa, y lo que hacen es que empiezan a marcar. Y marcan, ok, esta es la línea del drenaje, esta es la línea del agua, esta es la línea de la luz, esta es la línea de los teléfonos. Empiezan a marcar. ¿Para qué marcan, hermanos? Para no dañarlos. ¿Ok? Ese sistema no se podía hacer en aquellos tiempos. Porque ¿cómo se dan cuenta que está debajo de la tierra? ¿Cómo se dan cuenta dónde están las propiedades? El día de hoy, ¿cómo se dan cuenta, hermanos? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo se dan cuenta para marcar la línea? Usan detectores. Eso no existía en aquellos tiempos, hermanos. Ahora, Roma, para que te des una idea, hermanos, hace acueductos desde Roma hacia todas las montañas de Italia. Más de 800 kilómetros de longitud. Y los acueductos que hace, hermanos, son tan grandes, tan extensos, tan largos, que pueden ser vistos por todos, pero todos los acueductos son protegidos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, no solamente tiene una altura fenomenal, pero luego los cubren, los protegen, porque la manera en que destruían a los enemigos era que envenenaban el agua. Le pones veneno al agua, el agua llega a la ciudad, la toma la gente se muere. Entonces no solamente tenían que hacer un puente para que metieran un acueducto gigante alto, totalmente, lo pueden ver la gente más o menos cómo está, ok, aproximadamente a 10 a 15 metros de altura, ok, y lo tenían que hacer por 800 kilómetros, y luego lo tenían que proteger, y hasta el día de hoy puedes ver el rastro en Roma de los acueductos romanos. O sea, son obras magníficas, hermanos. La idea es que era tanta la sed de Roma que, para que me entiendan ustedes, lo que hoy en día es necesario como internet o wifi o tener teléfonos, en aquel día era mucho más necesario el agua, porque uno puede sobrevivir sin los teléfonos, pero sin el agua no puede sobrevivir. Entonces el agua era una muestra de riqueza de toda Roma. Es más, cuando tú vas a Roma, aún el día de hoy, cuando vas a Roma, por todas las calles de Roma hay fuentes naturales de agua donde puedes tomar, donde el agua constantemente está corriendo, y puedes acercar tu botella de plástico de agua y la puedes llenar, y el agua está corriendo día y noche, y es una muestra de riqueza, hermanos. O sea, los romanos tenían eso desde el tiempo del emperador, desde el tiempo de la carta. O sea, tener agua potable disponible en todo momento era algo increíble. Fíjate qué tan avanzados están ellos. ¿Cuánto gastas por agua al mes? No estoy hablando de la ciudad. Para beber. ¿Quién toma agua de botella solamente, hermanos? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto gastan por agua al mes? $20. En Roma era gratis, hermanos. Y no era solamente unas botellitas, era todo el tiempo. Eso es increíble para un imperio. Eso era literalmente Roma. Ahora, con los acueductos y con el agua viene otra parte interesante. ¿Ok? El día de hoy todas las casas tienen un baño. Bueno, la mayoría de las casas tienen baños. Algunas casas antiguas, en algunos campos aquí en derredor, se puede mirar todavía que los baños estaban afuera. Está la casa, porque antes los baños estaban afuera y tenías que caminar afuera para ir al baño, era parte de lo que hacían, ¿ok? Pero el sistema de agua era muy anticuado, a diferencia de los romanos, porque si van a vivir, si para ir al Coliseo, imagínense, para ir al Coliseo van más de 75,000 personas. Cuando 75,000 personas tienen que ir al baño, es un gran problema, hermanos. Pero eso es solamente una parte de la ciudad de Roma. ¿Dónde se bañan los romanos?
¿Y cómo le haces para que haya agua y que haya agua caliente y que haya agua fría, hermanos? O sea que el ingenio de los romanos es tan grande, hermanos, que no solamente distribuyeron agua por todo el imperio a través de los acueductos, sino que se aseguraron que hubiese agua, hermanos, literalmente por toda la ciudad. Y los baños, que yo todavía cuando era pequeño pude ir a un baño público, hermanos, ya no se dan mucho el día de hoy, porque el pudor el día de hoy ha aumentado a diferencia de antes. ¿Quién alguna vez fue a un baño público, hermanos? ¿Ok? Baños públicos, no estoy hablando de los baños de públicos. ¿Sí me entienden cuando digo un baño público? ¿A qué me refiero cuando digo un baño público, hermanos? Donde la gente se mete a bañar y todos se bañan, ¿qué? Juntos. ¿Sí me entiendes? No hay una división. ¿Alguien fue a un baño público, hermanos? Recuerdo que en Ciudad de México, cuando íbamos a la alberca, unas no sé, 10 cuadras, estaba dentro de un baño público. Y cuando vas al baño público no tenías una privacidad total. Era todo abierto, hermanos. Era todo completo. A eso me refiero cuando digo baños públicos, no me refiero a los baños públicos. ¿Quién alguna vez entró a un baño público? Okay. Ya es diferente el sistema. Tener baños públicos era totalmente distinto, pero ¿cómo le haces para tener baños públicos en Roma? Primero necesitas drenaje, luego lo que necesitas es agua. Y Roma es frío también en ciertas temporadas. No solamente necesitas agua, necesitas que el agua esté ¿qué? Caliente. Y todo esto es ingenio. ¿Cómo le haces para que la gente tenga baños públicos, para que toda Roma tenga eso? Y todos se copiaron de ahí, ¿no? La idea general. Esta es una copia, hermanos, de lo que se considera como los baños públicos más importantes de Roma. Hasta el día de hoy se pueden ver todavía. Pero más o menos para que visualicen cómo está la idea de los baños públicos, así están las ruinas el día de hoy y así es como estaba en los tiempos aquellos, ¿ok? Pero más o menos para que visualicen, ¿ok? Los baños públicos, hermanos, ¿ok? Tenían un calidarium, que es como un caldito, para que me entiendas, un lugar de agua termal, agua caliente. Tenían un gimnasio, los gimnasios eran muy usados en aquellos tiempos. Tenían un vestuario, tenían una piscina, tenían un frigidarium. ¿A qué se les viene esto en la mente cuando digo frigidarium? Algo frío. Tenían un cuarto frío, hermanos. O sea, las saunas son una copia de los romanos. Los romanos fueron los que hicieron las saunas. Y hay saunas, ¿de qué hay saunas? ¿De qué hay? ¿De vapor y de qué? A ver, ayúdenme con las saunas. ¿Ah? Muy bien, hay carbón o hay vapor. Hay varios tipos de saunas el día de hoy, ¿ok? Los romanos hicieron todo eso, hermanos. Ellos son los expertos en la materia, literalmente. Por ejemplo, aquí pongo la idea de los baños, pero había baños principales donde entraban mujeres, y estamos hablando de más de 200 mujeres, y había agua disponible para todas, y todo era gratis, hermanos. En las ruinas de Éfeso, hermanos, por ejemplo, los historiadores dicen que un baño que era de una persona rica lo donó a esclavos que eran cristianos para que se reunieran en el baño a adorar los domingos. Y los baños vinieron a ser como lugares de reunión en algunos lugares para los esclavos, porque también los baños, ahorita hay un gran debate en Estados Unidos en cuanto a eso, pero veamos algunos detalles de lo que estoy mencionando, ¿ok? Primero, ¿ok? La parte de los baños, hermanos, como decía, estaba en 6 secciones, ¿ok? Muy bien, estaba en 6 secciones. Y los baños que vieron en eso, hermanos, se muestran aquí. ¿Saben qué es un jacuzzi, verdad? Bueno, ellos hicieron los jacuzzis. Ellos hicieron la sauna. Las piscinas ellos las hicieron, hermanos. Los chapopotes ellos lo hicieron. ¿Saben qué es un chapopote? Un chapoteadero, perdón. Estoy pensando en algo negro, perdón.
el sistema que ya casi no se utiliza al día de hoy, pero así como la gente le gusta hoy en día ponerse en un cuarto caliente como una sauna, también la gente le gustaba ponerse en algo frío, manos, que era muy bueno para la piel. Y había sistemas de estos, manos, y esa era lo que ellos hacían, manos. O sea, si tú ves, por ejemplo, el día de hoy en la mayoría de los castillos, la mayoría de las fortalezas que hizo el rey Herodes, quien quiso matar a Jesús, tiene baños, tiene piscinas, tiene saunas, tiene todo, vamos, porque lo que hizo es, como él viajaba, cuando él viajó a Roma, vio todo esto, que fue lo que hizo, agarró, lo copió y lo metió todo para acá. Y es lo que pasa, van, lo copian y lo introducen a un lugar. Había termas, o sea, como ciertos lugares hay aguas termales, y donde no hay aguas termales lo haces termal, y la pregunta es, ¿cómo le haces que haga un boiler para un baño de más de 1,000, 2,000 personas? Entonces, te puedo pensar, es algo increíble, hermanos. Pues, como les digo, estas son unas ruinas, pero así es como se vean aquellos tiempos. ¿Sí ven? Chapopote, no, chapoteadero. Ellos son los chapoteaderos, ellos son los jacuzzis, o sea, había albercas, había piscinas. El jacuzzi es el apellido de un hombre que diseñó el jacuzzi, pero de allá de Italia, pero no fue el que lo diseñó, fueron los romanos, hermanos, fueron los que lo hicieron realmente. ¿Okay? Y los romanos lo hacían de esa manera, iban a los baños públicos, tenían sus juntas, platicaban en los baños públicos, era parte de su vida, no había televisión, no había internet, no había cine, así que el baño era el lugar donde te ibas y te relajabas totalmente. Con esto, hermanos, había un problema, porque lo que hacían los baños es que proveía un cierto tipo de promiscuidad dentro del imperio, y de eso es lo que va a hablar Romanos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Era lo que sucedía con Roma, había mucha promiscuidad por la forma en que se exponían a todo esto. O sea, utilicé fotos donde está la gente cubierta, pero la mayoría de los baños no estaban cubiertos. O sea, la verdad, los baños están desnudos, y esto provee un poco de promiscuidad dentro de la sociología, de la ideología grecorromana. Así vivían ellos. Por ejemplo, esto todavía lo vimos nosotros en Masada, pero también se puede ver en Roma. Había esclavos, la mayoría de los baños públicos, hermanos, estaban construidos como de 60 centímetros de altura, donde hay torres, o donde hay columnas, perdón. ¿Ok? Y luego había esclavos donde ponían literalmente leña, todo el día estaban poniendo leña. Tenían que traer la leña primero de las montañas, luego tenían que partir la leña, y luego tenían que estar rachando constantemente, porque claro que hacían, producían fuego. El fuego en la parte de arriba hacía que esto se calentase, el agua, y que saliese un chorro de agua caliente en lo que se le considera como un jacuzzi. ¿Ok? Pero para que se mantuviese caliente el lugar, este es el sistema de calefacción que ellos tenían, hermanos. ¿Ok? Porque cuando hablamos de calefacción, los romanos eran expertos en calefacción. O sea, ¿cómo le vas a hacer para que esté caliente en un lugar? ¿Cómo sobrevivieron cuando hay mucha gente, especialmente los baños? ¿Qué pasa si no hay calefacción en un baño? Se congela toda el agua, se congelan todas las pipas, hay un desastre total. So, lo que hicieron los romanos es que tenían esclavos. Por un lado calentaban el agua arriba, por el otro lado salía el calor como una chimenea por todo el piso, y todo el piso, literalmente, de todo el baño romano, hermanos, tenía realmente este calor fluyendo. Ahora, cuando tú ves el piso, hermanos, es interesante, porque el piso tiene como, haz de cuenta que son como pedazos de cerámica que están gruesos y tienen hoyos. Entonces tenía orificios, hermanos, de tal manera que se ponía todo caliente en la parte de abajo, y por esos orificios, hermanos, entraba el vapor y se ponía caliente, para que cuando el romano pisara el piso, hermanos, porque la cerámica, el mármol es frío, hermanos, esto estaba debajo de ello, cuando lo pisaba estaba literalmente ¿qué? Caliente. No sé si alguien aquí en su casa, sé que Juan me ha contado que en algunas casas de gente rica ponen en el piso un cierto tipo de alambre eléctrico, de electricidad, lo cual mantiene caliente el piso de la cerámica aquí en Illinois. Es algo increíble. Pues no crean que se lo sacaron ellos, eso viene de los romanos, hermanos. Los romanos literalmente pensaron en todo el sistema de calefacción, ¿ok? Segundo, miraremos un poco acerca de lo que es el espectáculo, hermanos, el espectáculo de los romanos, ¿ok? Solamente les quiero decir que los vestuarios se les llamaba, y está en el bosquejo, ¿verdad? En el inciso 3, ¿ok? Los vestuarios se les llamaba apoditería, ¿ok? Así se le llamaba, ¿ok? El lugar de los masajes y donde había jacuzzi se le llamaba calidarium, porque los masajes los inventaron también los romanos, hermanos. Lo que nosotros le decimos aquí el spa, eso es de los romanos.
no es de nosotros, eso lo copiamos de ellos. ¿Ok? El caldirum, una vez más, es la sala, es lo que se conoce como una sauna, para que me entiendan. ¿Ok? Y el tepidarium, ¿ok? Son donde hay lugares, tanto agua caliente como agua fría, como chapoteaderos. ¿Ok? Eso es lo que se conoce. ¿Ok? Y una vez más, el frigidarium es donde es una sala fría, ¿ok? Y la gente normalmente, no sé por qué les gusta hacer esto, cuando salían del agua muy caliente, se iban al lugar, la parte bien fría, ahí estaban. No sé en qué forma les ayudaba, pero eso era lo que hacían. Muchas veces lo hacemos nosotros. Entras a la piscina, está muy fría el agua, y luego sales y te metes ¿a qué? Al vapor. Entonces, pero esto es al revés, literalmente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entrar a la parte de espectáculos. Preguntas, hermanos. Hermano. Hermano, una última vez que yo estuve trabajando acá en la Aurora, hicimos un trabajo, pusieron pipa, todo así, pero en la grava, bastante pipa. Después echaron el cemento arriba y no, pues, eso era, luego le abren con agua caliente para que se vea la temperatura. Pues. Y pienso que eso es bien. Sí, exactamente. Y para sorpresa de ustedes, hermanos, este lugar, cuando estuvimos hablando con los ingenieros, este lugar, el sistema de calefacción que tenemos no es el sistema original. El sistema de calefacción de este lugar es que debajo de todo el piso del concreto hay pipas de agua. Y antes se calentaba así este lugar. Pero no sé qué pasó, que se descompuso y tuvieron que poner esos. Pero originalmente esa es la forma en que se calentaba este lugar. Más o menos lo que está diciendo este hermano. Muy bien, ¿alguien más? Hermano Rigo. Es como un chapopote. No, chapoteadero es como las albercas pequeñas para los niños. Son piscinas pequeñas donde no vas a nadar, donde está todo bien bajito. Donde los niños, ves que cuando vas a una alberca hay piscinas para niños y hay piscinas para adultos. Las pequeñas son lo que se le llamaba, o que yo lo conozco como chapoteadero. ¿Soy el único que lo conozco así, hermanos? ¿Alguien más lo conoce así? Ok, muy bien. Los demás no fueron a un chapoteadero. Lo siento por ustedes, porque es lo mejor que puede haber cuando uno es pequeño. Muy bien, entramos a la parte de los espectáculos, hermanos. Esta es una foto, hermanos, del Coliseo Romano. ¿Ok? Entonces, esta es una foto por dentro. ¿Qué es lo que ven ahí, hermanos? ¿Qué es lo que ven ahí? Algo que... Arcos, muy bien, una vez más. Por excelencia, todo el Coliseo está hecho de arcos. ¿Qué es lo que ven ahí? Algo que quiero que vean ahí. Una cruz. Una cruz. Porque en ese lugar, hermanos, era donde se sentaba el emperador. O sea, cuando tú vas, literalmente, cuando tú vas al Coliseo y entras, cuando tú entras a la arena, que es la única área que permite el día de hoy, tú entras, a mano derecha está la cruz, está eso. Pero es importante, hermanos, porque el Coliseo mismo estaba dividido en secciones, que era y como estaba dividida la sociedad en Roma. Porque la gente de hasta abajo, pues es la mejor vista. Hasta el día de hoy son los boletos más caros en cualquier deporte. Era la gente importante. Y así sucesivamente se iba. ¿Ok? Entonces, cuando vemos los espectáculos, hermanos, cuando se abre el Coliseo, hermanos, se habla de los primeros 100 días de espectáculos, ¿ok? Esto no lo vio Pablo, pero esto es algo que se relata en la carta de Romanos. Esto lo vimos la vez hace como 3 domingos. En Romanos capítulo 8 se declara, y en 1 Corintios capítulo 3 también Pablo lo hace mención de ello. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos de estos 100 días festivos? Sabemos porque muchos de los escritores de aquellos tiempos lo dicen, como Séneca lo dice, y muchos otros escritores que son importantes de la época lo dicen, ¿ok? Todo esto es importante porque ellos mencionan que nada más durante los 100 días, ¿ok? Se hicieron lo que ellos le llamaban como venationas o venacionas, que significa cacería en público. Y en 100 días, los historiadores dicen que mataron 11,000 animales. 11,000 animales. Entre ellos, leones,
osos, leopardos, o sea, de todo el imperio traían los animales exóticos, los animales salvajes, desde África, elefantes, jirafas, y los venían a matar al Coliseo. Creo que este año es el último año que el circo Ringling Brothers va a presentar elefantes. ¿Alguien sabía eso, hermanos? Y que la entrada, nosotros íbamos a Carecos como 3 veces cuando estaba chiquito, costaba como 30, ¿dónde sentabas? 30, 40 dólares la entrada. Pero como este es el último año que van a presentar a los elefantes, porque aquí hay varios puntos de opinión, si me permiten dar el mío, es una locura lo que hace la gente protectora de los animales. O sea, lo que va a venir pasando, hermanos, es que va a llegar un día en que ni los caballos se van a poder utilizar ni para montar. Para allá es donde vamos. Como si de verdad los van a proteger de esa manera. ¿Mande, hermano? Posiblemente, hermano. O sea, es una locura realmente, pero esa es mi opinión nada más. El circo dice, ya no, entre los milenios ya no es popular utilizar animales para espectáculos, y la razón por la cual es por todos los shows estos que sacaron Las Vegas, los shows estos que tienen que ver con solamente humanos haciendo esto. Okay. No sé si saben de lo que estoy diciendo, hermanos. Entonces, el boleto, hermanos, subió de 30 como a $300, porque es la última vez que vas a poder ver animales en un espectáculo. Lo mismo pasó con las ballenas allá en Florida. Déjenme decirles, hermanos, que somos muy educados en esta generación, porque si nos comparamos con los romanos, ellos mataron 11,000 animales para 100 días nada más. O sea que somos totalmente educados. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? A diferencia de aquellos tiempos. La pregunta es si es crueldad o no es crueldad. Y esto es un debate político. ¿Es crueldad matar a un animal o no es? Bueno, no sé, pregunten a los romanos, porque a ellos no les parecía ninguna crueldad hacer esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de los subterráneos, hermanos, muy interesante. ¿Cómo metes 100,000 animales primero en el Coliseo? ¿Y cómo los vas sacando poco a poco? Y no es como que es un perrito que lo llevas con el collar y lo vas jalando, hermanos. Estamos hablando de leones, de tigres, de osos, de elefantes. O sea, el mismo subterráneo del Coliseo, hermanos, es tan espectacular el día de hoy, hermanos, que se puede observar con detalle, hermanos, los pisos y cómo subían las rampas y cómo lo utilizaban. Aquí se puede ver, por ejemplo, aquí están los animales subiendo. Estos esclavos bajaban la rampa, estaban en jaulas y salían. Y decían, hermanos, que los animales a veces no les daban de comer por un mes y los tenían en completa oscuridad, y con antorchas, hermanos, en las manos se las aventaban en la cara. Entonces, si nosotros cuando no comemos por un día, ayer por ejemplo la de niños, ya había muchos que ya estaban un poquito desesperados, no le das de comer por un mes, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si no le das de comer por un mes? Ahora, esto lo dice la Biblia. La mayoría de los cristianos en el primer siglo murieron en el Coliseo por animales salvajes que no comían por un mes. ¿Ok? Llegó el momento en que el espectáculo no era fenomenal, que ahora en vez de cazar a los animales, dejaban que los animales salieran y cazaran a los cristianos. ¿Ok? Y eso se menciona en Romanos capítulo 8, el empleo de eso. ¿Ok? Muy bien, el otro espectáculo que es importante es el de los gladiadores. ¿Ok? ¿Alguien ha visto lo de los gladiadores? De ahí sale la idea de la lucha libre, ahí sale la idea del box, y todo esto es de los gladiadores, hermanos. Por eso te digo que es una copia general de lo que hicieron los romanos. ¿Ok? Nada más que en aquel tiempo era hasta qué, hermanos, hasta morir. El día de hoy son 15 rounds, ¿verdad? El día de hoy es un knockout y ya te deja. No, en aquel día era hasta que se moría uno, hermanos. Y era la única manera que salía el otro vivo. Uno tiene que morir, el otro tiene que salir. ¿Ok? Había varios tipos de gladiadores. ¿Ok? Solamente los voy a mencionar. Primeros, los mirmillones eran los primeros. ¿Ok? Y para esto en Efesios capítulo 6, cuando se empieza a describir la armadura, ¿ok?
se mira una sombra de las armaduras romanas y de lo que utilizaban los gladiadores también. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hay una espada larga, hay una espada corta, hay varios tipos de cosas que utilizan. Para aquellos que les interesa, hermanos, en el inciso C tengo los detalles de lo que utilizaban los gladiadores, ¿ok? A los cristianos los bosquejos. Número 2, los ecutores, que eran los que seguían después. Número 3, los equites, que eran los que seguían. Y número 4, los caterbarí. Ahora, ¿alguien vio la película de Gladiador? Ok, entonces, ¿alguien vio lucha libre en su vida alguna vez? ¿De dónde aquí vio lucha libre? ¿Quién ha visto box? No en la tele, pero cuando ves box, primero salen dos a pelear y a nadie le interesa quiénes son. ¿Estamos de acuerdo? Y luego salen otros y a nadie le interesa quiénes son, porque realmente a quienes fueron a ver es a quién vamos. La última pelea. Lo mismo en la lucha libre. En la lucha libre salían unos 8 y quién sabe quiénes eran, ni reconocibles, y la gente iba a comprar sus palomitas. ¿Ok? Y luego viene la parte mejor y ahí ya uno se iba preparando. Pero los de ley fueron la parte de la última palomita. Los gladiadores hicieron eso. Por ejemplo, primero salían unos que pues ahí nada más iban a pelear. Y había unos, hermanos, que salían, eran como 10. No sé si han visto la de los gladiadores. Los amarraban uno de otro. ¿Alguien vio eso? Ok, uno no sirve para nada, hermanos. El que sirve es el otro. Me refiero a la idea de pelear. Entonces, el que lo trae, ese nada más sirve para estorbarle al otro. Ok, ese era el caterbarí, el que no servía para nada. O sea, era gente que no la aventaban para morir. Porque cuando moría uno de los dos, ¿qué pasaba? A veces se dice a los escritores que lo que hacía la persona era, ¿sabes qué? Me vas a estorbar demasiado. Agarraba y mejor le cortaba la mano y andaba con la mano del otro, porque le iba a estorbar para pelear. Era lo que hacían, hermanos. Y ahí había veces, hermanos, que no tenían, ¿verdad? Secutores, no tenían buenos peleadores, y que era lo que hacían, pero tenían un montón de caterbarís. Eran un montón. Entonces, salgan unos 15 caterbarís y se van a pelear contra uno. Y así, los aventaban todos al aventón. Y todos, una matadera total. Pero ¿quién los mataba? Los 1,000,000,000, que eran las personas importantes, que eran las personas que peleaban muy bien. La gente que iba a ver, a los que iban a ver ellos. Y finalmente, hermanos, ahí está el Coliseo. Y aquí está el arco de Tito. Todo esto, hermanos, como les decía yo en la primera clase, tenía que ver con que los juegos o los días festivos se hacían para celebrar a alguien. Así es como era. Vamos a leer una parte de la Biblia, hermanos. Me gustaría que lo leyéramos. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14. Segunda Corintios 2:14. Preguntas, hermanos, hasta aquí acerca de los espectáculos. Preguntas. Levanta la mano. ¿Quién ha visto cómo matan a un animal para comer? Levanta la mano. ¿Quién no ha visto eso, hermano? Ustedes son los que batallan más con el abuso de animales. Porque bien que te comes la carne, ¿a poco no? Y bien que vas al McDonald's a comer pollo. Pues ese pollo también le dieron. ¿Ok? O sea. ¿Sí? La hermana tampoco vio cómo matar. ¿Usted vio alguna vez cómo mataban animales? ¿Sí? No. ¿Usted fue alguna vez al toreo? ¿Y qué le parece, man? El toreo es En ese tiempo me gustaba, pero ahora se me hace muy cruel. Oh. Pero bien que come carne, ¿va? Sí, pero una cosa es matar para comer y otra cosa es torturar a un animal o que te estés gozando cómo lo están matando, cómo lo están haciendo. Bíblicamente Dios mismo establece principios de cómo debes de tratar a los animales para matarlos. ¿Usted cree que está mal, hermana, entonces utilizar elefantes para un espectáculo?
Pues fíjate que tengo apenas un poco de tiempo que eso me empezó a molestar. Okay. O sea, no mucho tiempo, pero o sea, como que no se me hace porque además aprendes de eso cómo los ¿qué se puede decir? Los domestican para presentar ese espectáculo, pues es cruel. Okay. Es cruel como lo que hacen con ellos para que salgan del espectáculo. Okay. ¿Alguien tiene problemas como... Quiero nada más ver más o menos y también darme una idea, manos. ¿Quién tiene problemas que los elefantes estén en el circo, manos? Nada más la hermana Luz. Ya los van a quitar, manos, no se preocupen. No hubiera podido vivir en Roma entonces. Porque en Roma no eran animales. En Roma eran personas. Y en Roma no era en Roma la sangre era para espectáculo. Y es verdad, si vas a torturar a un animal, pero si lo ves de una manera objetiva, ¿a dónde van los animales? ¿Para qué fueron creados los animales? Hablando de una perspectiva bíblica. Muy bien, entonces en la parte del ejército militar, ¿ok? Leamos aquí 2 Corintios 2, versículo 14, el que lo tenga lo puede leer. Mas a Dios gracias, el cual lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor. Muy bien. Estas expresiones que utiliza Pablo son tesoros escondidos dentro de la cultura grecorromana. La primera parte tiene que ver con la palabra triunfo que utiliza Pablo, triunfo, y la segunda parte tiene que ver con la palabra olor. Triunfo y olor es algo que se hacía en los días que ganaba la victoria un gobernador que iba a ser emperador entre los romanos. ¿Okay? Había un sistema que utilizaban para ganar una victoria. Y primero es que prendían el ejército. La única razón por la cual entraba un ejército a Roma era porque ese gobernador, iba a ser emperador. ¿Okay? De otra manera no podía entrar el ejército a Roma, porque había un peligro. El Senado siempre tuvo una desconfianza de que los soldados al entrar a Roma tomaran la ciudad y quitaran al Senado. Quien controla el ejército militar controla Roma, era lo que decían, pero el Senado era quien controlaba Roma. Entonces por eso los soldados no podían entrar a menos que ellos lo permitieran. Ahora, los arcos, decía yo, lo ganaba un gobernador y lo hacían en honor a ellos, como Tito, quien destruye Jerusalén. Es uno de los arcos que hasta el día de hoy todavía se pueden ver en la ciudad de Roma. Pero cómo creció literalmente Roma, ¿ok? O sea, en cuanto a ejército, hermanos, crecieron de una manera espectacular. Esa idea de dividir el ejército, hermanos, y tener soldados para la tierra, soldados para el agua, eso lo sacaron los romanos. Que unos son marineros y otros son que, ayúdenme, hermanos, los que saben de soldados. ¿Quiénes son el Navy? ¿Quiénes son? La Fuerza Naval. ¿Y quién es la Fuerza Naval? Los del agua, muy bien. Y luego, ¿a quién tenemos aparte? Fuerza Aérea, muy bien. ¿Y a quién tenemos aparte? La Armada, ok. Yo siempre estaba confundido, pero los marinos, los Marines, ¿están en el agua? Los Marines son 4 en 1. Ok, 4 en 1. Muchas gracias, hermano. Yo soy un ignorante en cuanto al ejército del país de Estados Unidos. Pero para darles una idea más para los romanos, ok, cuando inició Roma tenían solamente 2 legiones y en aquel tiempo una legión era de 3,000 soldados, lo cual fue cambiando a través del tiempo. Lo que hizo Roma es que quiso engrandecer el imperio en una forma de ejército. Tú haces que crezca el ejército, crece automáticamente el imperio. ¿Okay? Y pasaron de tener 2 legiones a 60 legiones.
¿Ok? Y por primera vez en la historia, hermanos, se introduce, antes cuando había soldados, no les pagaban a los soldados. Los soldados peleaban para la protección de sus familias y de sus tierras. Pero a los romanos se les ocurre, hermanos, empezarles a pagar a los romanos. Y con eso incluye un gran déficit en todo el mundo el día de hoy. Porque el día de hoy hay soldados que pelean solamente por dinero. ¿Ok? Esto es que les pagan un salario para pelear. Eso lo introdujeron los romanos. ¿Ok? Y muchos de ellos, hermanos, si querían ciudadanía romana, tenían que pelear como soldados. Gratis. Y después, si ganaban ciertas batallas, les daban la ciudadanía romana. Y así fue como se extendió literalmente Roma, hermanos. Fue uno de los imperios más grandes. Pasaron de tener de 2 a 60 legiones y llegaron a tener literalmente hasta 35 legiones, pero ya no de 3,000 soldados, sino de 6,000 soldados, ¿ok? Y se empezaron a formar, empezaron a crecer y crecieron de una manera espectacular, hermanos. ¿Por qué Roma es importante en cuanto a la idea de lo que estamos hablando? Y esto es la parte bíblica, ¿ok? Primero, Roma son los que diseñan las torres y los arietes para las peleas. Roma son los que diseñan la balista y la catapulta. Son ellos los que diseñan todo eso, hermanos. Eso que tenemos, el cañón y todo eso, viene de esa idea. Son los romanos, por excelencia, en una forma bélica, los que hacen un excelente trabajo en cuanto a ello. Ahora, les decía yo que, ¿por qué leíamos este versículo? Porque cuando un gobernador ganaba, hermanos, cuando un gobernador ganaba y entraba a Roma, primero se le hacía un arco a su honor. Y en el arco se marcaba las batallas que había hecho, antes de que él llegara. Cuando él llegaba en un carruaje hermoso, caballos blancos, detrás de él llevaba un esclavo y detrás de ellos llevaban a todos los cautivos. Entonces había mucho aroma, un aroma espectacular, había incienso y todo lo demás. Y el olor para él era vida, pero el olor para los cautivos era muerte, porque los tenían que matar en el Coliseo. Los llevaban para matarlos. Entonces la expresión que dice Pablo, hermanos, aquí en Corintios, cuando dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, nos está identificando a Jesús como un emperador, ¿ok? Y a nosotros como los que hemos participado de ello, de donde por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su ¿qué? De su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea que todos en Roma podían oler el incienso y el olor, pero unos lo olían. O sea, el cautivo que estaba oliendo, las mismas rosas que estaba, el mismo incienso, pero el olor que le proveía era un olor de ¿qué? Porque iban a morir. Pero los soldados que habían peleado, y el emperador y Roma, para ellos era un olor de ¿qué? Ese olor era de vida para unos y era un olor de muerte para otros. ¿Ok? Y el emperador, ¿verdad? Les decía yo que llevaba una persona atrás, y la persona le seguía diciendo constantemente, desde que entraba a Roma hasta que llegaba, ¿verdad?, a la vía sacra, y decía, recuerda que eres solo un hombre y mira detrás de ti. O sea, le decía, vas a ser emperador, pero recuerda que solamente eres un hombre. Y le iba repitiendo todo esto en latín, recuerda que solamente eres, y le iba agarrando la corona al gobernador que iba a ser. Y luego cuando este hombre llegaba al templo de Júpiter, Capitolino, y ahí era donde, cuando entraba a hacer la entrada triunfal, se vestía de ropas que se las quitaban literalmente a Júpiter, ¿ok? Y las tenía él. Entonces él entraba por la vía sacra, y cuando llegaba al altar o al templo de Júpiter, ahí se quitaba las ropas y se las volvía a entregar a Júpiter. Y le decía, es por ti que yo ¿qué? Que yo gané. Y lo empezaban a ver, de ahí entró la idea de empezar a ver a los emperadores como dioses, por la obra que hacían. Acabo con esto, hermanos. Los niveles de jerarquía militar, ¿ok? Y esto sí es bueno que lo tengan en una bosque, en su mazoreta en la Biblia, ¿ok? Primero, el legatus es el comandante de una legión. El legatus es comandante de una legión, y la legión es de 6,000, en el tiempo de Jesús son de 6,000 a 7,200 soldados, en el tiempo de Jesús.
El tribunos es uno de los 6 oficiales que acompañaba al legatus. Por eso el tribuno, ¿se acuerdan ustedes del tribuno? Era uno que estaba debajo de el legatus. En este caso, el gobernador o procurador. ¿Ok? Debajo del tribuno estaba el centurión, que era el que se encargaba de una centuria, que eran 100 soldados. Y debajo del centurión estaba el legionario, que era el soldado que estaba a pie. Y debajo de él era el caballero y soldado auxiliar, que eran los que no tenían ciudadanía romana todavía, y eran los que mandaban hasta enfrente para morir. Entonces, se distribuía de esta manera el ejército: legatus, tribunos, centurión, legionario y caballero. Y así era construía el ejército militar. Y a ellos le debemos también muchas de las... hay mucho que hablar de ellos, más no quiero hablar mucho de ellos, pero muchas de las ideas bélicas. Como no sé si han visto las películas, cuando se cubren todos los soldados, se ponen un escudo encima y hacen como un caparazón. Esos son los romanos los que hicieron eso. Cuando avanzaban y de pronto se abrían y metían la lanza, eran los romanos que hicieron eso. Cuando tú ves, por ejemplo, cuando toman este país, los ingleses, hermanos, varias de las estrategias de los ingleses son copias de los romanos. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, y ahí describe cómo es que varias de las estrategias bélicas del día de hoy se tomaron de los romanos. O sea, los romanos todo era estratégico para vencer. Las más famosas es divide y vencerás. Y los romanos eran los que normalmente siempre atacaban por la madrugada. Siempre dejaban que el otro durmieran mientras ellos se iban preparando para entrar y matar a todos. Muy bien, preguntas finales, hermanos. Preguntas finales. Ya, si Dios permite, en la próxima clase entramos ya a la carta, pero quería darles una idea general de cómo vivían los romanos para que de esa manera pudiéramos excedernos. Hermano. Los cristianos, hermano, no tenían ninguna oportunidad de salvarse, o sea, no tenían armas, estaban al coliseo sin armas. Sí, los cristianos no tenían armas para entrar. Sí tenían una oportunidad para salvarse. Lo único que le pedían al cristiano era que declarase que el emperador era Dios. Era lo único. Tenía que arrodillarse y declarar en latín que el emperador era Dios. Y con eso se salvaban. Cuando dice Jesús, el que me negare delante de los hombres, eso se refiere. Entonces, esa expresión de que cuando dice, por ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 8, que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, esa idea de que Jesús es Dios no se lo podían quitar los romanos. Entonces, pero yo no sé, no sabemos, pero yo creo que sí muchos cristianos, según cristianos, sí confesaron para salvarse, pero en su mayoría muchos no. Ahora, cuando tú vas a Roma y entras al Coliseo y te dan el tour, los romanos niegan que mataron a muchos cristianos en el Coliseo. Dicen, no, eso no pasó. Porque no les conviene, porque entonces sería como Tlatelolco en Ciudad de México, sería un lugar de matanza, para que me entiendas. Pero eso es lo que fueron. O sea, mataron miles y miles de cristianos porque se les acabaron los gladiadores de cuarta y empezaron a matar a los cristianos. Y para el espectáculo de los que llenaban el Coliseo, y reitero, imagínense, bestias salvajes, además, entrando y comiendo. Hay varias películas, yo no quiero poner tomas más, pero hay varias películas. Hay una película que se ha vetado en muchos lugares y que muestran cómo los animales destrozan a cuerpos humanos dentro del Coliseo. Pero se ha vetado porque es muy gráfico. Pero muestra cómo... Muy bien. Pregúntate, Marcho con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están.
rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús en él. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Para la conquista de almas que perdidas están.